Me llamo Juan, y durante un tiempo fui el contador del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que les voy a contar ahora es una verdad tan oscura, tan perturbadora, que sacudirá los cimientos mismos de lo que creen saber sobre el poder en México. Olviden todo lo que han escuchado sobre quién dirige realmente esas organizaciones. El Mencho no era el verdadero líder. La cabeza de la hidra, la mente maestra detrás de todo, era una figura que nadie jamás sospecharía. Un expresidente de este país. Sí, lo escucharon bien. Un expresidente. Y yo, un simple contador con sueños de una vida honesta, me encontré en el centro de esa red de corrupción, miedo y traición. Prepárense, porque esta es mi historia, la historia de cómo descubrí el secreto más guardado de México, una verdad que me costó todo lo que tenía. Mi historia comienza, como muchas en mi tierra, con la esperanza de una vida mejor. Nací y crecí en un barrio humilde de Guadalajara, Jalisco, un lugar donde el sol abrasa tanto el asfalto como las esperanzas de muchos. Desde niño, mi única arma fue mi mente, mi habilidad con los números. Me obsesioné con ellos, con la lógica implacable que ofrecían en un mundo caótico. Soñaba con una carrera que me permitiera sacar a mi familia de la precariedad, darles la estabilidad que mis padres nunca tuvieron. Estudié con una ferocidad que solo la necesidad puede forjar. Mis noches se convertían en amaneceres entre libros de contabilidad, mientras mis amigos se perdían en las calles. Cada cálculo correcto era una pequeña victoria, un paso más hacia ese futuro anhelado. Me gradué con honores, un logro que llenó de orgullo a mi familia, pero que, en la cruda realidad de México, no garantizaba nada. Las oportunidades laborales, especialmente las bien remuneradas para un recién egresado sin contactos, eran escasas como el agua en el desierto. Envié currículums a diestro y siniestro, toqué puertas que nunca se abrieron, enfrenté la frustración de la promesa rota de que el estudio era la llave del éxito. Mi madre, con sus manos curtidas por el trabajo, me veía cada día con esa mezcla de esperanza y preocupación en sus ojos, y mi padre, un hombre orgulloso, callaba su impotencia. La deuda de mi educación se acumulaba, y la presión crecía con cada día que pasaba sin un empleo. Fue entonces, en mi punto más bajo de desesperación, cuando llegó esa oferta. Era a través de un amigo, una de esas conexiones casuales que a menudo resultan ser trampas disfrazadas. Me hablaron de una empresa de importaciones y exportaciones que buscaba un joven talento, alguien con mi perfil analítico, con ganas de crecer. La entrevista fue extraña, más una charla informal que un interrogatorio formal, pero la paga era casi el doble de lo que esperaba, y con beneficios que sonaban a ciencia ficción para un muchacho de mi origen. Recuerdo la incredulidad, el hormigueo de emoción que recorrió mi cuerpo en ese momento. Era una propuesta inmejorable, Tom P., demasiado buena para ser verdad, como bien dice el dicho popular. Pero la necesidad, la implacable necesidad de mi familia y el peso de mis sueños, me empujaron a aceptarla sin dudar. Fue el primer paso hacia el abismo, una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. La empresa se llamaba Comercializadora del Sur, un nombre genérico, casi transparente. Sus oficinas estaban en un edificio moderno en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Un contraste brutal con mi humilde barrio. Todo parecía legítimo en la superficie. Pulcros empleados, computadoras de última generación, un ambiente de eficiencia silenciosa. Al principio mi trabajo consistía en las tareas propias de un contador junior. Revisión de facturas, conciliaciones bancarias, preparación de informes para la dirección. Pero poco a poco las piezas comenzaron a no encajar. Las cantidades eran exorbitantes, los movimientos de dinero, complejos hasta lo absurdo, y la procedencia de algunos fondos francamente sospechosa. Había un «mi no somos tú» patrón, un hilo invisible que unía transacciones aparentemente inconexas, creando una telaraña financiera que solo un ojo entrenado podía empezar a descifrar. Los clientes de la Comercializadora del Sur eran empresas fantasma, algunas en paraísos fiscales, otras con nombres que me resultaban vagamente familiares de las noticias, siempre vinculadas a escándalos o a figuras turbias. Empecé a sentir un nudo en el estómago, un presentimiento frío que se instalaba en lo más profundo de mi ser. Las instrucciones que recibía de mis superiores eran siempre verbales, nunca por escrito, y a menudo implicaban la creación de documentos que maquillaban la realidad, que ocultaban el verdadero origen o destino de millones de pesos. Mis habilidades con los números, que antes me llenaban de orgullo, ahora se sentían como una herramienta perversa al servicio de algo oscuro. La verdad se me reveló lentamente,
como un veneno que se filtra gota a gota. Un día, mientras revisaba una serie de depósitos bancarios de una cuenta en el Caribe, noté algo peculiar, un código interno que se repetía en transacciones vinculadas a empresas de transporte, con reportes de cargamentos extraviados, y a otras compañías de construcción que recibían fondos inexplicables. Fue un patrón que reconocí de rumores, de historias susurradas en la calle, y de los titulares de los periódicos que mi madre leía con temor. CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación. La famosa o infame sigla apareció en mi mente, ligándose a cada movimiento, a cada cifra dudosa. El pánico me invadió. De un momento a otro pasé de ser un joven contador idealista a la pieza inadvertida de una maquinaria criminal gigantesca. Mi trabajo demasiado bueno para ser verdad no era más que una fachada para el lavado de dinero del cártel más poderoso y sanguinario de México. La comercializadora del sur era, en realidad, un sofisticado centro de operaciones financieras para el CJNG. Me di cuenta de que no era simplemente un empleado, era un eslabón en una cadena de ilegalidad, un engranaje en una máquina de muerte y corrupción. Mis sueños de una vida honesta se habían desmoronado, reemplazados por el terror de estar atrapado, de haber vendido mi alma al diablo por un salario. La revelación fue un golpe brutal. No había vuelta atrás. Estaba dentro, y salir parecía una fantasía peligrosa. Cada día que me sentaba frente a mi computadora, los números en la pantalla no eran solo dígitos. Eran vidas, eran crímenes, eran el reflejo de un poder que teje su telaraña en cada rincón de mi país. Este conocimiento me pesaba en el alma, pero también me dio una perspectiva que pocos poseen. Vi los hilos que movían el monstruo, los flujos de dinero que lo alimentaban, y entendí que detrás de los sicarios y los enfrentamientos armados había mentes frías y calculadoras, moviendo cifras millonarias en complejos esquemas financieros. Amigos y amigas, lo que les estoy compartiendo no es solo una historia de crimen. Es una ventana a la verdadera naturaleza del poder en un país como el nuestro. Es una historia de riesgo, de valentía forzada y de verdades que han permanecido ocultas por demasiado tiempo. Si quieren saber cómo un joven contador se atrevió a desafiar a una de las organizaciones criminales más temidas del mundo y descubrió que su verdadero líder era una figura intocable del pasado político de México, no se pierdan esta serie. Les prometo que lo que viene hará que su percepción de la justicia y la corrupción cambie para siempre. Suscríbanse al canal ahora mismo, activen la campanita de notificaciones, porque en los próximos episodios desvelaremos cómo me involucré más a fondo, cómo conocí a los verdaderos actores de esta obra oscura, y el escalofriante descubrimiento que me puso en la mira de los que realmente mandan. Esta historia apenas comienza. Juan se vio rápidamente sumergido en un torbellino de cifras y transacciones que superaban cualquier cosa que hubiera imaginado en la universidad. Las empresas que antes le parecían legítimas fachadas empezaron a revelarse como complejas estructuras de lavado de dinero con ramificaciones que se extendían por todo el continente. Sus habilidades, pulidas durante años de estudio, se convirtieron en la herramienta perfecta para el cártel. Con una precisión asombrosa, Juan optimizaba los flujos de efectivo, camuflaba orígenes y destinos, y creaba un laberinto financiero impenetrable para cualquier auditor externo. Los montos que manejaba eran astronómicos, millones y millones de dólares que cambiaban de manos, de cuentas y de países en cuestión de horas. Al principio, una extraña euforia lo invadió. Su capacidad intelectual estaba siendo utilizada al máximo, y por primera vez en su vida, el dinero no era un problema. Un departamento lujoso en una zona exclusiva de Guadalajara, un auto de alta gama que siempre había soñado, ropa de diseñador y la posibilidad de enviar dinero a su familia sin preocupaciones. Estos lujos, impensables hace solo unos meses, se convirtieron en su nueva normalidad. Sin embargo, esta vida de excesos no tardó en contrastar brutalmente con una creciente angustia moral que lo carcomía desde adentro. Cada cifra que cuadraba, cada transferencia exitosa, reforzaba la cadena de corrupción y violencia que sostenía al cártel. Su contacto directo y la personificación de la oscuridad en su nueva realidad era un hombre conocido solo como el Cuervo. Alto, delgado, con ojos penetrantes que parecían leer el alma, el Cuervo era la perfecta representación del peligro silencioso. Su voz era un susurro constante, rara vez alzaba el tono, pero sus palabras llevaban el peso de amenazas veladas y consecuencias irreversibles. No era un hombre de acción violenta directa, sino el cerebro detrás de la logística oscura,
y ahora el supervisor de Juan. Cada reunión con 184, él era un recordatorio de que estaban en un mundo sin reglas, donde la única ley era la del más fuerte y la obediencia ciega. El cuervo se aseguraba de que Juan entendiera las reglas del juego con una claridad escalofriante. Aquí no se hacen preguntas, solo se ejecutan órdenes, le había dicho una vez, mientras sus ojos se fijaban en él con una intensidad que helaba la sangre. Tu familia ahora depende de ti, Juan, y no solo de tu sueldo, ¿me entiendes? La velada amenaza era obvia. Cualquier desliz, cualquier intento de rebeldía se cobraría en su familia. Juan aprendió rápidamente que, aunque el Mencho era el rostro público del CJONG, la forma en que el cuervo hablaba de una autoridad superior, un gran jefe, cuyas órdenes eran incuestionables, le hacía sospechar que había una jerarquía aún más oscura por encima del notorio líder. Aún no sabía quién era, pero la sombra de ese poder invisible se cernía sobre él. La opulencia de su nueva vida se volvió una jaula de oro. Intentó buscar salidas, una forma de escapar sin romper el precario equilibrio que mantenía su seguridad y la de su familia. Por las noches, en la soledad de su lujoso departamento, investigaba discretamente ofertas de empleo en la Ciudad de México, en Monterrey, incluso en el extranjero. Soñaba con una oportunidad en una multinacional, una firma de contabilidad respetable, donde sus talentos fueran valorados por su honestidad. Pero cada búsqueda era un ejercicio de futilidad. Las ofertas que encontraba eran ínfimas comparadas con lo que ganaba, y el riesgo de ser descubierto era inmenso. El cártel tenía ojos y oídos por todas partes. Sus contactos se extendían a las empresas de contratación, a los bancos, a prácticamente todos los estratos de la sociedad mexicana. Un día, mientras hojeaba un periódico financiero, vio un anuncio de una posición de alto nivel en una empresa de tecnología. Por un instante sintió una punzada de esperanza. Era un trabajo exigente pero legítimo, en un sector que siempre le había interesado. Consideró enviar su currículum, pero una voz interna, la voz de El Cuervo, le recordó las consecuencias. ¿Cómo justificaría su reciente fortuna? ¿Cómo explicaría su súbita renuncia sin levantar sospechas? La idea de presentarse a una entrevista, de ser investigado, le provocó un escalofrío. Sabía que incluso un simple intento de buscar otra cosa sería interpretado como una traición, una señal de deslealtad que el cártel no perdonaría. La presión se acumulaba no solo por el miedo a las represalias, sino también por el peso de su conciencia. Cada vez que hablaba con su madre, recordaba los valores de honestidad y esfuerzo que ella le había inculcado. Sentía una profunda vergüenza, un dolor punzante al saber que estaba usando sus dones para enriquecer a una organización que destruía vidas. Los lujos perdieron su brillo. El auto deportivo se sentía como un ataúd y el departamento como una celda dorada. Se sentía atrapado, un eslabón indispensable en una cadena de maldad de la que no podía escapar. La red que el cártel había tejido a su alrededor era densa y compleja, cada hilo una amenaza, cada nudo una atadura. Intentó confiar en un antiguo colega de la universidad, un amigo de confianza, para sondear discretamente el panorama laboral. Con una excusa vaga le pidió que le informara sobre oportunidades, intentando disimular su desesperación. Pero la respuesta de su amigo fue un reflejo de la realidad. Juan, con el currículum que tienes ahora, podrías estar en cualquier empresa importante, pero ¿por qué te irías de donde estás? Dicen que te va de maravilla. La conversación terminó sin que Juan pudiera avanzar, sabiendo que ya estaba marcado, que su éxito con la organización era de dominio público, y que su asociación era conocida, al menos en los círculos donde se movía. La idea de una salida limpia se disipaba cada día un poco más. Se dio cuenta de que no había una salida sencilla, una puerta trasera. El único camino posible, si es que existía, sería tan peligroso como seguir donde estaba. La información que manejaba era de tal magnitud, las cifras tan elocuentes de la oscuridad que sostenía, que cualquier intento de abandono sería interpretado como un riesgo existencial para la organización. Sabía demasiado, había visto demasiado. No era solo un empleado, era una pieza clave en el intrincado rompecabezas financiero del cártel. Su mente, una vez brillante y ambiciosa en el buen sentido, ahora solo pensaba en cómo sobrevivir y, quizás algún día, cómo deshacerse del yugo sin perderlo todo. Pero, ¿cómo se escapa de una red que te ha brindado todo a la vez que te ha quitado la libertad y la paz?
La respuesta se ocultaba en las propias entrañas del cártel, en los secretos más profundos que estaba a punto de desenterrar. Juan, con los números danzando en su mente como una coreografía macabra, sentía el peso de cada centavo lavado, de cada transacción ilícita. La vida de lujos, las cenas en restaurantes exclusivos, el coche deportivo que ahora conducía, todo aquello se había convertido en un recordatorio constante de su involución moral. Ya no era el joven idealista que soñaba con la honestidad. Era una pieza crucial, aunque renuente, en el vasto engranaje de la criminalidad organizada. Pero si antes pensaba que todo se resumía a drogas y extorsión, pronto descubriría que la red era mucho más profunda, sus hilos entrelazados en lugares que nunca hubiera imaginado. Comenzó a notar discrepancias, pequeños detalles en los libros que no encajaban con la narrativa de un cártel tradicional. Las cifras eran astronómicas, sí, pero la sofisticación de ciertas operaciones financieras superaba con creces la capacidad lógica de un narcotraficante, incluso de El Mencho, cuya fama de astuto capataz criminal era bien conocida. Había transacciones que no solo implicaban efectivo en grandes sumas, sino complejas inversiones en bienes raíces en el extranjero, empresas fantasma que operaban con una pulcritud legal alarmante y movimientos de capitales que requerían una red de contactos y conocimientos financieros que solo las élites del mundo empresarial y político poseerían. Escuchaba a escondidas, a veces forzando su oído en las llamadas de El Cuervo, frases sueltas, nombres en clave, menciones de El Patrón Mayor o el inversionista principal, siempre con un tono de reverencia que trascendía incluso el miedo que inspiraba El Mencho. Eran conversaciones crípticas, fragmentadas, pero suficientes para sembrar una semilla de duda, una inquietud que crecía en su pecho como una maleza invasora. Impulsado por una mezcla de terror y una macabra curiosidad, Juan decidió ir más allá de su rutina. Empezó a manipular los datos de forma sutil, creando informes secundarios, bases de datos ocultas dentro de los complejos sistemas que él mismo había diseñado. Utilizó su ingenio para cruzar información de fuentes aparentemente inconexas, buscando patrones, enlaces, rastros digitales que pudieran apuntar a ese jefe superior. Noche tras noche, solo en su oficina, con la luz tenue de su monitor reflejándose en sus ojos cansados, se sumergía en un laberinto de números y nombres. Descubrió una serie de transferencias anónimas a cuentas en paraísos fiscales, todas vinculadas a una única fundación benéfica con sede en un pequeño principado europeo. El nombre de la fundación era genérico, inocuo, pero los flujos de dinero eran obscenos. Su meticulosidad, su habilidad para la contabilidad forense que había pulido en la universidad, se puso a prueba como nunca antes. Siguió el rastro de propiedades adquiridas bajo nombres de testaferros, de acciones en corporaciones multimillonarias compradas a través de fideicomisos opacos. Cada pista lo llevaba a una bifurcación, a un nuevo enigma, pero la persistencia de Juan era inquebrantable. Y entonces, en un momento de lucidez aterradora, un nombre comenzó a surgir repetidamente en sus investigaciones, un nombre que se había intentado borrar, que aparecía y desaparecía como un fantasma digital en los registros más antiguos. El de un expresidente de México. La revelación no fue un golpe repentino, sino una acumulación lenta y agónica de pequeñas verdades. Cuando finalmente conectó los puntos, cuando las pruebas se apilaron de manera irrefutable, el aire se le fue de los pulmones. El verdadero cerebro detrás del cártel Jalisco Nueva Generación no era El Mencho, no era el criminal sanguinario que todos temían. Era un expresidente, una figura que había jurado proteger al país, que había ocupado el pináculo del poder, quien estaba utilizando al cártel como su brazo armado y financiero personal para sus propios fines de poder y riqueza. El Mencho no era más que un peón, un violento ejecutor, un capataz que mantenía el orden y la fachada, mientras el verdadero titiritero movía los hilos desde las sombras de la élite política. El shock fue inmenso. Juan sintió un terror paralizante que le heló la sangre. El miedo que había experimentado hasta entonces, el temor a El Cuervo o a los sicarios, se sintió trivial comparado con lo que acababa de descubrir. No era solo una organización criminal a la que se enfrentaba, era una red vasta e insidiosa de corrupción que llegaba a las más altas esferas del poder en México, una hidra de 1000 cabezas con tentáculos en cada institución, en cada rincón del gobierno. Se dio cuenta de que no solo estaba trabajando para un cártel, estaba sirviendo indirectamente a un sistema podrido que devoraba al país desde adentro. La magnitud de esa verdad lo dejó sin aliento,
tambaleándose en el borde de un abismo de incredulidad y desesperación. Comprendió en ese instante que su vida, tal como la conocía, había terminado. Había cruzado una línea de no retorno, y la oscuridad que yacía delante era insondable. Ahora que la verdad se había revelado ante sus ojos, cruda y brutal, Juan se encontraba en una encrucijada moral de proporciones catastróficas. El conocimiento de que un expresidente de México era la mente maestra detrás del CJNG, la entidad que él, un simple contador, había estado sirviendo, le quemaba en el alma como un hierro candente. Se enfrentaba a una elección imposible, un dilema que lo carcomía desde adentro: permanecer en silencio, convertirse en un cómplice silencioso de un monstruo que devoraba su país, o intentar exponer la verdad, arriesgando su vida y la de su amada familia en el proceso. La presión de la culpa se mezclaba con el miedo paralizante a las consecuencias de cualquier acción. Cada nervio en su cuerpo le gritaba que corriera, que olvidara lo que había visto, pero su conciencia, ese pequeño vestigio de idealismo que aún conservaba, le imploraba que actuara. No podía vivir con el peso de esa monstruosa verdad encerrada en su pecho. La decisión, aunque aterradora, se fue cristalizando en su mente. Tenía que exponerlos, pero no podía hacerlo de cualquier manera. Necesitaba pruebas irrefutables, un arsenal documental que pudiera derribar la fortaleza de poder que había descubierto. Con extrema cautela y con cada fibra de su ser en alerta máxima, Juan comenzó a planear su estrategia. Su oficina, antes un lugar de trabajo forzado, se transformó en un santuario secreto de resistencia. Empezó a crear copias digitales y físicas de todo documento comprometedor que pasaba por sus manos. Registros bancarios, transferencias a cuentas secretas, organigramas internos cifrados, y hasta grabaciones de audio de algunas llamadas comprometedoras que había interceptado con su software espía. Todo fue replicado, duplicado, encriptado y guardado en ubicaciones seguras de las que solo él tenía conocimiento. Cada archivo era una pieza de un rompecabezas colosal, y cada movimiento que hacía para recopilarlas era un riesgo mortal, una danza peligrosa al borde del abismo. Sabía que el tiempo era su enemigo y que la detección era una sentencia de muerte. Cada día que pasaba en la organización era una oportunidad para ser descubierto. Los documentos que copiaba eran cruciales, pero también lo eran los detalles operativos, los nombres de los testaferros, las ubicaciones de los centros de lavado de dinero. Su memoria, antes dedicada a optimizar flujos financieros ilícitos, ahora se convertía en su aliada más valiosa, memorizando cada detalle, cada rostro que veía en las reuniones clandestinas, cada ruta de dinero que trazaba en su mente. Utilizaba unidades USB cifradas, discos duros externos escondidos en lugares inverosímiles de su apartamento, e incluso servicios de almacenamiento en la nube con múltiples capas de seguridad, siempre con la paranoia de que incluso esas precauciones podrían no ser suficientes. La tensión era tan densa que podía sentirla en el aire, un zumbido constante en sus oídos. Mientras Juan se dedicaba a construir su archivo de la verdad, el Cuervo, ese lugarteniente de mirada gélida que era su contacto directo, empezó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Juan, siempre tan eficiente y metódico, ahora se mostraba un poco más distante, quizás un punto más taciturno. Hubo pequeños errores apenas perceptibles para el ojo no entrenado del cártel, como una pregunta sobre un procedimiento que ya conocía, un momento de vacilación al procesar una transacción de rutina, o una mirada prolongada a ciertos archivos que no eran su responsabilidad directa. Para el Cuervo, un depredador nato con años de experiencia en el submundo, estas anomalías eran como pequeñas grietas en la fachada de la normalidad, alarmas silenciosas que resonaban en su mente. Un día, el Cuervo llamó a Juan a su oficina, un lugar sin ventanas con una pesada puerta de acero. El aire era pesado, cargado con el olor a puro barato y la amenaza implícita. «Juan, te veo distraído», dijo el Cuervo, con una voz pausada, casi melódica, que Juan le sonaba más aterradora que un grito. «¿Hay algo que te preocupe? ¿Problemas en casa, quizás?» Juan, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, trató de mantener la compostura, de armar una mentira convincente. «No, señor. Solo un poco de estrés con los nuevos balances. Son bastante complejos, como sabe». El Cuervo lo miró fijamente, con sus ojos penetrantes como los de un águila, escudriñando su alma. «La complejidad es parte de nuestro negocio, Juan. Tú eres nuestro mejor hombre para eso. No queremos que la mente se te nuble, ¿verdad?» La frase no era una pregunta, sino una advertencia velada,
una confirmación de que el cerco se estaba estrechando. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que cada segundo que pasaba su vida pendía de un hilo. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Cada sombra, cada ruido inesperado, cada mirada de un colega, le parecía una señal de que habían descubierto sus intenciones. Dormía poco, sobresaltándose al menor sonido. Su apetito se desvaneció, y en el espejo veía un reflejo demacrado de sí mismo, con ojeras profundas y una expresión de pánico constante. Empezó a cambiar sus rutinas, a tomar caminos diferentes para ir y venir del trabajo, a apagar su teléfono por completo cuando estaba en casa, aunque sabía que el cártel tenía otras formas de rastrear a sus empleados. Incluso comenzó a ensayar posibles planes de escape en su mente, escenarios para desaparecer sin dejar rastro, aunque la idea de dejar atrás a su familia, incluso para protegerlos, le desgarraba el corazón. La presión interna y externa era insoportable. Sabía que el Cuervo y sus hombres no dudarían en tomar medidas drásticas si confirmaban sus sospechas. No eran solo las pruebas que intentaba reunir lo que lo ponía en riesgo, sino el mero hecho de su conocimiento. Él sabía demasiado y en su mundo ese era el pecado capital. La imagen de su familia se cruzaba una y otra vez por su mente, y cada vez la determinación de actuar, de exponer la podredumbre que había descubierto, se reforzaba. No solo por él, sino por el futuro de un país que se desangraba bajo la bota de la corrupción y el crimen organizado, orquestado desde las más altas esferas del poder. El tiempo se acababa, y Juan lo sentía en cada latido de su corazón. La huida o la confrontación era inminente. La magnitud de esa verdad lo dejó sin aliento, tambaleándose en el borde de un abismo de incredulidad y desesperación. Comprendió en ese instante que su vida, tal como la conocía, había terminado. Había cruzado una línea de no retorno, y la oscuridad que yacía delante era insondable. Cada día que pasaba la presión se volvía insoportable. Juan sentía los ojos del Cuervo sobre él, con una intensidad que traspasaba las paredes. Había notado pequeños cambios en la dinámica de la oficina, miradas furtivas de los compañeros que antes le sonreían. Los guardias de seguridad, antes discretos, ahora parecían seguir cada uno de sus movimientos, incluso los más insignificantes. La paranoia se instaló en su mente, devorando su tranquilidad, impidiéndole dormir. Cada llamada telefónica, cada mensaje, lo hacía saltar. Sabía que las filtraciones eran imposibles en el banco de datos del cártel, pero la información que él había desenterrado era demasiado peligrosa, demasiado explosiva para permanecer oculta. Una noche, mientras intentaba acceder a un servidor secundario para verificar un dato trivial, su pantalla se congeló. Un mensaje críptico apareció, una serie de caracteres sin sentido que solo él, como arquitecto principal de ese sistema, podía descifrar. Era una advertencia, un aviso silencioso de que sus actividades estaban siendo monitoreadas. No le quedaba duda. Estaban al tanto de sus investigaciones. La cacería había comenzado y él era la presa. El escape no era una opción, era una necesidad imperante, una huida precipitada antes de que el cerco se cerrara por completo. No había tiempo para planear, para despedirse, para recoger sus pocas pertenencias sentimentales. Solo había tiempo para la supervivencia. En la oscuridad de la noche, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Juan ejecutó un plan improvisado que se había formado en su mente durante las últimas semanas de insomnio. Con una mochila ligera que contenía solo lo esencial, su laptop cifrada con todas las pruebas, algo de dinero en efectivo y una muda de ropa. Dejó la llave de su lujoso apartamento sobre la mesa, símbolo de la vida que una vez soñó y que ahora se desmoronaba. Salió por la puerta trasera del edificio, un camino que había estudiado meticulosamente, evitando las cámaras de seguridad que él mismo había ayudado a instalar. Cada sombra, cada ruido en la calle desierta, le parecía una amenaza. Se movía con la rapidez de un animal acechado, su instinto de supervivencia al límite. Desapareció en la vastedad de la ciudad, un fantasma en la noche. Caminó durante horas, cambiando de dirección constantemente, evitando avenidas principales, mezclándose con la gente que comenzaba a despertar en los barrios más humildes. Tomó varios autobuses, siempre pagando en efectivo, sin dejar rastro electrónico. Su objetivo era la frontera, la promesa de un anonimato temporal, una posibilidad de escapar del alcance del cártel. Mientras avanzaba, el teléfono que había usado para comunicarse discretamente con su familia fue arrojado a un río, sus chips internos destrozados con la desesperación de quien borra su propia existencia. La persecución no se hizo esperar.
Apenas unas horas después de su huida, las alarmas resonaron en el cuartel general del cártel. Juan sabía que su ausencia no pasaría desapercibida por mucho tiempo. El Cuervo, con su frialdad característica, envió a sus mejores hombres, sicarios sin escrúpulos, con la orden de traer a Juan de vuelta, vivo o muerto, y lo más importante, de recuperar la evidencia. La red del expresidente era vasta y se activó de inmediato. Las autoridades corruptas, ya compradas y comprometidas, fueron alertadas. Retratos robot de Juan, fotos de vigilancia, y su descripción se difundieron discretamente entre ciertos círculos policiales y militares, etiquetándolo como un traidor al cártel, un hombre que no debía vivir. Juan se convirtió en un fugitivo, una sombra sin nombre, esquivando tanto a los sicarios como a los agentes de la ley, que estaban bajo el yugo del expresidente. Viajó de incógnito, utilizando sus conocimientos de geografía y logística para borrar su rastro. Se movía en camiones de carga, autobuses de segunda clase, incluso a pie por senderos poco transitados. Dormía en viejos moteles de carretera o a veces a la intemperie, bajo el vasto cielo estrellado que parecía burlarse de su insignificancia frente al poder que lo acechaba. La comida era escasa, el descanso un lujo imposible. La sed y el hambre se convirtieron en compañeros constantes, pero el miedo era el motor que lo mantenía en movimiento, un miedo visceral por su vida y por la verdad que llevaba consigo. Intentó contactar a periodistas de investigación, a agencias internacionales dedicadas a la lucha contra la corrupción, pero la desconfianza era un muro insalvable. Un correo electrónico enviado a una dirección, segura de un medio reconocido, fue interceptado misteriosamente. Una llamada anónima a una organización de derechos humanos terminó abruptamente. Se dio cuenta de que la red del expresidente era tan extensa, tan profunda que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Cada intento de comunicar su historia, de entregar las pruebas, solo servía para revelar su ubicación o para poner en peligro a quienes intentaban ayudarlo. Comprendió que estaba solo, un hombre contra un imperio de sombra y corrupción. El camino hacia la frontera se convirtió en un calvario. Cada día era una lucha por sobrevivir, cada noche una agonía de pesadillas. Su aspecto físico cambió, la barba creció desordenadamente, su ropa se desgastó y su mirada se volvió salvaje, llena de desesperación y la determinación feroz de quien sabe que no tiene nada que perder. La laptop, su única esperanza, la llevaba como una extensión de su propio cuerpo, protegida con la vida. Se había convertido en un espectro, un fantasma en su propio país, un hombre que existía solo para guardar un secreto. Pero la carga de ese secreto era inmensa, y su peso amenazaba con aplastarlo. Era una carrera contra el tiempo, una huida sin fin, con la certeza sombría de que, en México, nadie escapa del poder del cártel Jalisco Nueva Generación, y menos aún de un expresidente con tentáculos en cada esquina. La esperanza se desvanecía lentamente, pero la llama de la verdad aún ardía dentro de él, alimentada por la indignación y la sed de justicia. Juan, con el terror aún fresco en su memoria y la verdad devorándolo por dentro, se encontró ahora en la encrucijada del desierto. Había logrado eludir la vigilancia inicial con una audacia que ni él mismo creía poseer, pero el escape había sido una fuga a ciegas, sin un plan más allá de poner la mayor distancia posible entre él y el infierno que había dejado atrás. La camioneta que había robado, una de las muchas que el cártel usaba para sus operaciones logísticas, se convirtió en su única compañera en la vasta y desolada extensión del norte de México. El sol inclemente bañaba la piel de Juan, el polvo se le metía en los pulmones con cada respiración, y el motor del vehículo parecía el latido desesperado de su propio corazón. El paisaje, antes un simple telón de fondo en sus películas de acción, se había transformado en una amenaza tangible. Cada cactus, cada roca, cada arbusto raquítico podía ocultar a un sicario. El calor era asfixiante durante el día, y el frío calaba los huesos por la noche. Los pocos recursos que había conseguido reunir apresuradamente, un galón de agua, unas cuantas galletas rancias y los discos duros con las pruebas, se estaban agotando rápidamente. La persecución, aunque invisible en la inmensidad del desierto, era real. Sentía los ojos del cártel sobre él, acechando, esperando el momento de embestir. Sabía que no solo el Cuervo y sus hombres lo buscaban, sino también los recursos ilimitados del expresidente, quien sin duda había puesto en marcha una maquinaria implacable para silenciarlo. En su desesperación, Juan recordó a Marcos, un antiguo compañero de universidad, un genio de la informática que años atrás le había comentado su trabajo como programador
para una fundación de derechos humanos en el norte. La idea de contactarlo era un riesgo monumental, pero Juan estaba solo, aislado y al borde del colapso. Con el último aliento de batería de su viejo teléfono satelital, logró enviar un mensaje cifrado, una súplica desesperada adjuntando una pequeña porción de las pruebas más inocuas, solo para verificar que Marcos siguiera en el mismo lugar y fuera aún la persona en la que creía. Pasaron horas, eternas y tortuosas horas, hasta que recibió una respuesta, un simple, entendido, ten cuidado. Marcos era un idealista como Juan lo había sido alguna vez, antes de que el mundo real lo devorara. Él creía en la justicia, en la verdad, y Juan había apostado todo a eso. La comunicación con Marcos se volvió su único hilo de esperanza. A través de mensajes encriptados y utilizando la poca señal disponible en zonas elevadas, Juan le fue revelando la magnitud de lo que había descubierto. Marcos, impactado pero firme en su convicción, le ofreció refugio y ayuda para organizar la entrega de las pruebas a una autoridad internacional o a la prensa. Le dijo que haría su parte para proteger los documentos y, si fuera necesario, para que salieran a la luz. Era un plan arriesgado, pero la única luz en la oscuridad de Juan. Sin embargo, la red del cártel, o más bien la del expresidente, era mucho más extensa de lo que Juan había imaginado. Días después, mientras Juan se acercaba al punto de encuentro tentativo acordado con Marcos, un escalofrío le recorrió la espalda. En las noticias locales, de esas que captaba intermitentemente en la radio de la camioneta, se hablaba de un desafortunado accidente en la oficina de una pequeña fundación. No se mencionaban nombres, pero la descripción del lugar era inconfundible. El corazón de Juan se encogió. Marcos había sido descubierto. La noticia no vino sola. Una advertencia aún más brutal apareció a la mañana siguiente, cuando Juan encontró un pequeño paquete junto a su camioneta abandonada en un paraje desolado. Dentro, una foto de Marcos, sonriendo, con un periódico de hace 2 días en la mano y una nota breve y escalofriante. Sabemos dónde estás, y sabemos a quién ayudas. Este es solo el principio. El sacrificio de su aliado fue un golpe devastador, una advertencia brutal y personal. Marcos, el idealista, había pagado el precio más alto por su lealtad y su sentido de la justicia. Su muerte pesó en la conciencia de Juan como una losa de plomo, alimentando su desesperación, pero también su resentimiento. Juan se dio cuenta de que no había lugar donde esconderse, que cada persona a la que intentara recurrir se convertiría en un blanco. El desierto, que antes le parecía una barricada, ahora se sentía como una trampa. Estaba solo, herido, con la sed y la desesperación carcomiéndolo. La persecución no era solo física, era una tortura psicológica. La imagen de Marcos, su colega, su amigo, yacía muerta en su mente, un recordatorio vívido del poder y la crueldad de sus enemigos. El sol quemaba su piel, pero el dolor interno era 1000 veces más abrasador. Fue en ese momento de desolación, arrodillado en el polvo con los discos duros que contenían la verdad de México aferrados a su pecho, que Juan tomó la decisión final. Ya no podía seguir huyendo. Cada paso lo acercaba a la locura o a una muerte anónima en el desierto. La vida de Marcos, la suya, la de su familia, todos los sacrificios, serían en vano si no se atrevía a dar el último paso. Tenía las pruebas, la verdad, y esa verdad no podía morir con él. Debía usarla. No solo por su vida, que ya consideraba perdida, sino por un atisbo de justicia en un país donde la impunidad reinaba. Sabía que era una misión suicida, una confrontación directa contra un poder que parecía invencible, pero la indignación, el dolor por Marcos, la furia contra la corrupción que había destrozado su vida y la de tantos, se encendieron en su interior como un fuego purificador. No le quedaban más opciones. La única forma de detenerlos, de que el sacrificio de Marcos tuviera sentido, era exponer la verdad al mundo, sin importar las consecuencias. Juan se puso de pie, su rostro cubierto de polvo y determinación. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora ardían con una resolución fría y peligrosa. La huida había terminado. Era hora de contraatacar. La decisión final estaba tomada, inquebrantable como las montañas que lo rodeaban. Juan, con una determinación férrea, comenzó a ejecutar su plan más peligroso. Habiendo contactado previamente a una periodista internacional de renombre, Elisa Vargas, conocida por su valentía y su compromiso inquebrantable con la verdad, había logrado acordar una entrega de las pruebas. Fue un proceso arduo,
lleno de desconfianza mutua y verificaciones exhaustivas por parte de Elisa, quien era consciente del riesgo monumental que implicaba esta historia. Juana había encontrado su conexión a través de antiguos contactos del mundo financiero, un hilo delgado en la vasta red de la corrupción que milagrosamente aún no había sido cortado. Las garantías de seguridad eran, en el mejor de los casos, precarias, pero era la única oportunidad. El punto de encuentro se estableció en un bullicioso mercado de la Ciudad de México, un lugar público, aparentemente anónimo, donde la multitud podría, paradójicamente, servir tanto de escudo como de trampa. Juan, vestido con ropa humilde y un gorro bajo que ocultaba casi por completo su rostro demacrado, se mezcló entre los vendedores de frutas y los turistas. Llevaba consigo una mochila vieja y desgastada, cuyo contenido era el peso de la verdad de una nación. Sus ojos, ahora acostumbrados a la vigilancia constante, escanearon cada rostro, cada sombra. La tensión era palpable en el aire, una electricidad que solo él parecía sentir entre el murmullo de la gente. Elisa Vargas llegó puntual, con una discreta bufanda cubriendo parte de su rostro, acompañada por un camarógrafo que disimulaba su equipo en una bolsa de compras. Su mirada cruzó con la de Juan, un reconocimiento silencioso de la gravedad del momento. Se encontraron en un puesto de artesanías fingiendo interés en unos coloridos jarrones de barro. El intercambio fue rápido, casi imperceptible. Juan deslizó un pequeño paquete camuflado entre unas servilletas bordadas, un disco duro cifrado junto, con un dispositivo de almacenamiento USB de alta seguridad. Susurró unas últimas instrucciones sobre cómo acceder a la información, claves de descifrado y advertencias sobre la complejidad de los datos. Justo en ese instante, el ambiente vibrante del mercado se desgarró. Un estruendo sordo seguido de un grito rompió la falsa normalidad. Los segundos siguientes se convirtieron en un caos ensordecedor. Desde diferentes puntos, hombres armados vestidos de civil comenzaron a abrir fuego indiscriminadamente. No buscaban matar a todos, sino crear pánico, aislar a sus objetivos. El cártel había dado con ellos. La gente corría despavorida, tropezando, gritando, los disparos resonaban como tambores de guerra. Juan empujó a Elisa, instándola a huir a proteger las pruebas. «Vete, las pruebas, sálvalas», gritó con la garganta ronca, mientras trataba de interponerse entre ella y los sicarios que avanzaban. Él sabía que su vida estaba contada, pero la verdad no podía morir con él. En medio del pandemonio, Juan se lanzó hacia uno de los hombres armados, un acto desesperado para ganar tiempo. Recibió un golpe brutal en el costado que lo hizo caer. El dolor era intenso, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Logró ver a Elisa con el camarógrafo a cuestas corriendo entre la multitud, aferrando el paquete como si fuera su propia vida. Los sicarios, al ver que Elisa se alejaba con las pruebas, redirigieron su atención hacia ella. Juan sabía que no podía permitirlo. Con una fuerza G que no sabía que poseía, Juan se levantó, ignorando el dolor punzante. Tenía un as bajo la manga, un último recurso. Mientras Elisa se abría paso, Juan sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo, casi imperceptible. Era un transmisor de corto alcance conectado a un viejo teléfono satelital que había sido programado para emitir una señal de emergencia con un mensaje pregrabado dirigido a una selecta lista de contactos internacionales, periodistas y organizaciones de derechos humanos que había establecido durante meses de preparación. En el mensaje no solo advertía de la operación presente, sino que incluía un detalle clave, un último trozo de evidencia que buscaba garantizar que incluso si las pruebas físicas no llegaban, el mensaje fundamental se difundiera. Este detalle clave era una grabación de audio encriptada, activada por el transmisor, de una conversación telefónica que había logrado obtener con meses de antelación. En ella, la voz del expresidente, inconfundible, daba órdenes directas a El Cuervo, no solo sobre operaciones del cártel, sino mencionando explícitamente a El Mencho como una pieza clave en su estrategia de control territorial y político, pero siempre bajo su mando. La grabación terminaba con el expresidente riendo y diciendo: «Nadie sospechará del títere del sexenio». Si las pruebas físicas no llegaban, esta grabación sería la última bala. Justo cuando estaba activando el dispositivo, sintió un impacto atronador en la espalda. 1, 2, 3 veces. Cayó de rodillas, el mundo girando a su alrededor. La sangre caliente se extendía por su ropa. Logró presionar el botón final del transmisor antes de que su cuerpo cediera.
El dispositivo emitió un breve destello, casi inaudible en la cacofonía de los disparos, una señal de vida en medio de la muerte. Elisa, al doblar una esquina, escuchó el pitido metálico del transmisor, apenas un eco. Se giró brevemente viendo a Juan caer rodeado por los sicarios. Su corazón se encogió, pero sabía que no podía detenerse. Las pruebas estaban seguras. Juan había completado su misión. El destino de Juan quedó ambiguo en ese estallido de violencia. Los sicarios se aglomeraron sobre su cuerpo, pero la verdad, su verdad, ya estaba en camino. El periodista había capturado las últimas imágenes, el rostro decidido de Juan, el momento exacto en que logró con un último aliento asegurar que la verdad no muriera con él. Las balas silenciaron a un hombre, pero encendieron una llama. Juan, transformado por la tragedia y la furia, sabía que su única esperanza radicaba en la verdad contenida en los discos duros que había protegido con su vida. La venganza por Marcos no sería con arma, sino con la implacable luz de la revelación. Su estrategia final, cuidadosamente trazada en las noches de insomnio en el desierto, implicaba contactar a la única periodista que creyó capaz de manejar un explosivo de tal magnitud. Elena Rodríguez, una reportera de investigación conocida por su integridad inquebrantable y su valentía a prueba de balas, con una reputación impecable en medios internacionales. La había seguido por años, admirando su trabajo desde las sombras. A través de una red de contactos clandestinos que había cultivado con extrema cautela durante su tiempo en el cártel, Juan logró establecer una comunicación cifrada. La propuesta era arriesgada, casi suicida. La entrega de pruebas irrefutables que vincularían a un expresidente de México con el cártel más poderoso del país. Elena, aunque escéptica al principio por la magnitud de la afirmación, reconoció la seriedad y el detalle de la información inicial que Juan le proveyó a través de mensajes encriptados. El nombre del expresidente, sus conexiones financieras y las primeras pinceladas de la red de lavado de dinero que Juan desgranó fueron suficientes para encender el interés de la periodista. La ubicación del encuentro fue pactada con la máxima seguridad, una cafetería en el corazón de la Ciudad de México, un punto concurrido, elegido por Juan precisamente por el factor humano que dificultaría un ataque discreto. El día llegó cargado de una tensión casi insoportable. Juan, camuflado entre la multitud, observaba cada rostro, cada movimiento. Había cambiado su apariencia, pero el miedo seguía siendo una sombra constante, un recordatorio de los ojos y oídos que el cártel tenía en cada esquina. Elena llegó a la hora acordada, acompañada por 2 guardaespaldas discretos, pero su mirada denotaba una mezcla de profesionalismo y cautela. El intercambio fue un ballet de nervios y desconfianza. Juan, bajo una gorra y gafas oscuras, se deslizó junto a Elena, colocando un pequeño paquete con los discos duros en su bolso bajo la mesa. Justo cuando las pruebas estaban a salvo, o eso parecía, un estruendo metálico rompió la relativa calma del lugar. Los cristales de la cafetería estallaron en 1000 pedazos, seguidos por el inconfundible sonido de disparos automáticos. El infierno se desató. El cártel había encontrado su rastro. El caos fue instantáneo. La gente gritaba, se tiraba al suelo buscando refugio. Los guardaespaldas de Elena reaccionaron con un profesionalismo letal, devolviendo el fuego mientras intentaban proteger a la periodista. Juan, en medio del tiroteo, se lanzó hacia un pequeño maletín que había dejado estratégicamente bajo otra mesa. Era su última carta, un archivo encriptado en un dispositivo USB diminuto, el cual incluía un video crucial que mostraba al expresidente dando órdenes directas a El Mencho en una reunión secreta. Este era el detalle clave, la prueba definitiva que no dejaría lugar a dudas sobre la jerarquía del poder. Mientras la batalla campal se desarrollaba a su alrededor, una bala perdida le impactó en el hombro. El dolor fue agudo, pero la adrenalina lo mantuvo en pie. Con la mano ensangrentada, Juan lanzó el USB hacia Elena, quien, agachada detrás de una mesa volcada, lo atrapó justo antes de que lo arrastraran fuera del local por uno de sus hombres. Elena lo miró con una mezcla de horror y gratitud. Sus ojos transmitieron un mudo juramento. Las pruebas serían reveladas al mundo. El destino de Juan en ese momento de desorden y confusión se volvió ambiguo. Se le vio caer, rodeado por el humo y los escombros, mientras los sicarios avanzaban. Su cuerpo se perdió entre la gente que huía y la brutalidad del ataque, dejando a su paso la incertidumbre de si había sobrevivido o no, pero con la certeza de que su misión se había cumplido. Las pruebas, el legado de su sacrificio, estaban a salvo. La publicación del reportaje de Elena Rodríguez sacudió a México hasta sus cimientos.
Los discos duros de Juan y el video del USB expusieron una verdad tan escandalosa que resultaba difícil de digerir. El expresidente, cuya figura proyectaba una imagen de estadista honorable, era en realidad el cerebro maestro detrás del CJNG, la marioneta que movía los hilos de El Mencho, utilizándolo para amasar una fortuna ilícita y mantener un control férreo sobre las esferas del poder. Las implicaciones eran abrumadoras. La noticia no solo fue portada en México, sino que resonó en los principales medios de comunicación a nivel mundial. Imágenes del expresidente y de El Mencho aparecieron lado a lado, junto a gráficos detallados de las cuentas bancarias y empresas fachada que Juan había desentrañado. El escándalo desató una ola de indignación popular y presiones internacionales sin precedentes. Aunque la red de corrupción era vasta y profunda, incrustada en cada nivel de gobierno y economía, las pruebas eran tan contundentes que no podían ser ignoradas. Se iniciaron investigaciones serias a nivel mundial, con Interpol y agencias estadounidenses, solicitando la extradición de varios implicados. El expresidente fue señalado, su nombre arrastrado por el fango, su legado pulverizado. Sus aliados comenzaron a desertar, su imperio a desmoronarse bajo el peso de la opinión pública y las pruebas irrefutables. El Mencho, despojado del respaldo político que le había brindado impunidad, se encontró más vulnerable que nunca, su organización criminal expuesta y debilitada. La historia de Juan, contada por Elena con un epílogo que resaltaba la ambigüedad de su destino, se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Su acto de valentía, aunque le costó todo lo que tenía y posiblemente su propia vida, expuso una verdad que muchos temían pronunciar. En un país donde la impunidad parecía ser la norma, la luz que Juan arrojó sobre las sombras fue un recordatorio poderoso de que el coraje individual puede, en ocasiones, doblegar incluso al poder más oscuro. Su sacrificio no fue en vano. Abrió una brecha en el muro de corrupción, permitiendo que la justicia, aunque de forma lenta y tortuosa, comenzara a abrirse camino. Su legado perduraría, un testimonio silencioso de que, a pesar de la opresión y el miedo, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, inspirando a otros a no rendirse ante la injusticia, sin importar el precio. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que desafían el silencio y exponen las verdades ocultas. Deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos sobre el valiente acto de Juan y si crees que la justicia finalmente prevalecerá. Y si quieres seguir explorando historias de este calibre, haz clic aquí para ver nuestro próximo video sobre otro escándalo que sacudió los cimientos de la nación. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias.